Muchas gracias a la institución, al presidente de la fundación, al director ejecutivo, al apreciado doctor César Talavera, a mi amiga María Esther, que siempre me tiene al tanto de lo que hace la fundación. Y qué importante es el lema, una utopía en el corazón y un pie en la tierra. Qué importantes son las utopías. El gran Adriano Iralaburgos decía, la utopía es para que nos movilice, para tener siempre en el horizonte una fuerza que nos atraiga en esa búsqueda permanente de superación, porque nos vamos detrás de ese sueño. Me pidieron hablar y pensé ayer en contacto permanente con mi amiga María Esther, ¿cómo voy a encarar? ¿Qué amplio es? ¿Qué corto es el tiempo? Y dije, bueno, yo quiero un poco poner en contexto dónde estamos, porque si hay algo que me inquieta, es ese contexto, ese telón de fondo de una humanidad llena de contradicciones, donde tenemos que formar, tenemos que pensar en un proyecto de mediano y largo plazo, tenemos que pensar en el destino de la gente desde las políticas sociales. ¿Cuál es el contexto del debate? ¿Dónde estamos? ¿Por qué hablamos de tiempos de cambio? Realmente a inicios del siglo XX tenemos inmensas fuerzas productivas. Estamos en una era extraordinaria en la historia de la humanidad que nunca antes se tuvo, donde todos los avances simultáneos de la microelectrónica, la robótica, todo lo que significa esa capacidad inmensa que hay en el avance científico, da al universo y al mundo entero una capacidad de producir bienes y servicios como nunca antes en la historia de la humanidad. Tenemos estos avances simultáneos, algunos muy desafiantes, que hoy nos plantean nuevos debates como la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer en la universidad con la inteligencia artificial? El otro día, arreglando mi estante, le digo a mi hijo, que es ingeniero electrónico, le dije, ay, este libro yo guardé y es fantástico porque quiero para mis nietos, para que tengan, fíjate lo que tiene. Y me mira y me dice, mamá, ya no van a usar la enciclopedia, van a todos recurrir al chat GPT. Y yo me resisto a reconocer que esa es una realidad y que el libro ya no se va a usar. Y dije, bueno, qué desafío enorme, avancemos. Todos estos avances simultáneos de la microelectrónica, la biotecnología, la nanoelectrónica, el descubrimiento de nuevos materiales, todo este avance extraordinario. Por ejemplo, el otro día vi un video donde un señor se va a Nueva York y se sube en un auto que no tiene chofer y conversa, le da la dirección y el auto que maneja la inteligencia artificial le lleva a donde tiene que llevarle. Esto plantea rupturas cualitativas que amplían enormemente la capacidad de producir bienes y servicios en la Tierra para resolver los problemas de toda la humanidad. Sin embargo, por favor, yo puedo llevar me puedo pasar la computadora, entonces voy pasando, porque hay cosas que voy a pasar rápido y otras que me voy a detener. Este es el control espectacular. ¿Y cuál es? El de la derecha es para cambiar. Perdonen. Esta. Sí. En la pantalla se ve una cosa y en la computadora es otra cosa. ¿Tiene que ser en la pantalla? No, acá tiene. Tenemos, decía, una perspectiva global inquietante, hay mucha incertidumbre, un despliegue tecnológico inédito en la historia de la humanidad, una explosión de nueva ciencia. La computadora cuántica ya no tiene límites ahora, así una pequeña computadora puede tener toda la información del mundo, la inteligencia. Escuchar la voz de Alexa, ¿a ustedes no les emociona escuchar la voz de Alexa? Alexa, yo quiero verla. Si ella es una mujer bonita, no existe ella, pero ella me habla. Ella me contesta, me trae la información del mundo en el acto. Le pido una canción, le pido una historia, le pido una definición. Ella contesta. Yo veo a un niño de 5 años, mi nieto interactúa con Alexa. ¿Dónde estamos?
¿Qué plantea esto? La ciencia abre una agenda de aplicaciones posibles y realmente es esperanzador. Sin embargo, crece la desigualdad. De toda la riqueza generada en el 2017, el 82% fue al 1% más rico del planeta. 42 personas tienen más que 3.700 millones de personas. O sea, la mitad del planeta, 42 personas más ricas del mundo tienen más activos que la mitad del planeta. En el Paraguay, el quintil más rico, el 20% más rico de la población, recibe más del 50% de los ingresos y el 20% más pobre recibe menos del 2%. En el Brasil, un pobre debe trabajar 19 años para ganar lo que recibe en un mes el más rico. Voy a dar indicadores. La desigualdad genera pobreza. Ya se agotó el debate de que la causa de la pobreza es la desigualdad. Es en los debates de desarrollo. Hay nuevas formas de pobreza hoy. La malnutrición, la obesidad, las grasas saturadas te quitan 10 años de vida. La comida saludable es más cara. ¿Quiénes tienen esas menores posibilidades? Hay otros problemas de niños que fallecen por día, por mes, millones en el mundo antes de cumplir un mes, antes de cumplir un año, y eso está ligado a causas que pueden ser prevenibles. Hoy, con el avance de la medicina, hay muchísimas personas en el mundo que fallecen por problemas de salud del siglo XIX. Se deteriora el ambiente. El 7 de julio del 2023, hace poquito, fue el día en el que se tuvo un récord promedio de la temperatura del mundo, 17,9. Por primera vez alcanzó esa cifra. Desde que se mide en 1890, el 2017 fue el año más caliente. Hasta ahí tengo los datos, creo que ya le superó ahora el 2023, pero el día 7 de julio del 2023 fue el récord de temperatura promedio. ¿Eso qué genera? Este cambio climático que está aquí, el dramático empobrecimiento de los suelos, golpea muchísimo a los campesinos, a la producción. Los que tienen la agricultura empresarial mecanizada tienen más recursos para revertir eso. El campesino que vive de la producción pequeña tiene más dificultades. El cambio climático golpea de manera diferente y en forma desigual en el mundo a las poblaciones. Esta ruptura en las condiciones de equilibrio de los ecosistemas realmente golpea al más vulnerable. Hay mucha desigualdad. El 1% de los dueños de la tierra tiene el 90% de la superficie en el mundo. Discriminación de la mujer, discriminación en el acceso, en los sueldos, en el acceso a bienes y servicios, una violencia sistemática y estructural en algunas sociedades, sobre todo en América Latina. Paraguay, alto índice de feminicidios. El número de mujeres afectadas por la pobreza rural se ha duplicado en los últimos 20 años. Ustedes saben que hay 700 millones de analfabetos en el mundo y 2/3 son mujeres. De 1.300 millones de pobres enfermos en el mundo, 70% son mujeres. Hogares encabezados por mujeres solas se ha duplicado en el Paraguay en los últimos 20 años. Hay un tema serio con el tema de la discriminación de la mujer. En el Paraguay todos estos indicadores así globales que doy, que aporté bastante, se repiten así como lo que somos. Estamos en el medio del continente y tenemos, proporcionalmente a nuestro tamaño, tenemos todos esos indicadores. En violencia no figurábamos. Un país tiene un nivel aceptable de violencia si tiene menos de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes por año. Leí el último informe de las Naciones Unidas del PNUD que salió el 31 de agosto, pueden encontrar en la página del PNUD, y dice que la violencia en Centroamérica se está trasladando hacia el sur. Está trasladándose en América del Sur. Las ciudades más violentas son de América del Sur: San Pablo, Caracas. Paraguay no figuraba, y ahora tenemos 16 homicidios por cada 100.000 habitantes en la zona de frontera, y el promedio nacional 12. Estamos lejos por encima de la cifra. Paraguay es un país pacífico que no tiene una historia de violencia ni de guerra en ese sentido. Entonces,
Tenemos indicadores inquietantes. América Latina es 8% de la población del mundo y tenemos 42% de los homicidios del mundo, la región más violenta, nuestra región. Y nosotros estamos en el promedio de esa región. 25% de las muertes por COVID se dieron en América Latina, que tiene el 8% de la población. Somos una región desigual, con pobreza extrema. Escuchamos recién todo el enfoque y el abordaje del tema de la política social, a la que ideas claras no le falta, lo que le falta es más recursos para hacer más. Y esto es que nos interesa si estamos hablando de educación, porque venimos a hablar de indicadores si estamos hablando de educación. Lo que pasa es que ese es el contexto en el que nos movemos. Ese es el contexto en el que se educan 2 millones de habitantes que hay en el área metropolitana, que se sacrifican, estudian, jóvenes que van a la noche a universidades devaluadas, que le dan clases de mediana calidad o de muy baja calidad alguna, con énfasis en el lucro. Hay una cantidad enorme de desafíos en ese contexto que no podemos ignorar. Porque tenemos claro que en este mismo contexto y en cualquier contexto, sin duda la educación es la única política social cuyo desarrollo afecta simultáneamente la equidad social, el ejercicio ciudadano y la competitividad económica. Por eso es clave la educación como política social, porque para eso necesitamos construir una agenda de largo plazo, y es imprescindible que su desarrollo se enmarque en una política de Estado con una agenda de corto, mediano y largo plazo que trascienda los gobiernos, que se ponga metas claras, que se construya en base al diálogo y la participación de los interesados, que logre consenso político sobre sus metas, que garantice lazos de viabilidad y la gestión de la agenda sea transparente y participativa. Eso es indiscutible que es necesario, pero para eso necesitamos un Estado que tiene un papel estratégico como generador de políticas de largo plazo, que obliga a mejorar la calidad del Estado y a introducir la cultura de la visión prospectiva, la planificación estratégica y la evaluación permanente de sus actividades. Esto que ustedes ponen aquí, con la utopía en el corazón y los pies en la tierra, eso es pensar política pública, porque hay que tener un horizonte y hay que planificar el largo plazo. ¿Cuántos son los universitarios hoy en el Paraguay? ¿Qué porcentaje de la población de 19 a 25 años está en la educación superior? ¿Cuánto queremos que sea en el 2035? Esa es la visión del Estado, esa es la planificación que tiene que ser capaz de lograr el Estado. Y nuestro Estado en esa materia es todavía débil. Necesitamos fortalecer la institucionalidad, y yo creo que cuando ustedes asumen los liderazgos de la institución, ustedes que se van formando, esta nueva generación, dijo el doctor Guillermo, creo en la juventud, yo también creo fervorosamente en el talento de la juventud. Vamos a ser capaces de fortalecer el Estado para que tenga esa capacidad, porque si revisamos los hechos concretos nos damos cuenta que ha sido muy fácil derrumbar lo que se hizo y luego construir el nuevo y quedar en el mismo sitio sin avanzar. Era lo más frecuente en la agenda social, sobre todo. La educación en el Paraguay, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué debemos hacer? Quiero nomás presentarles esto muy brevemente para que analicen. Esta es la diferencia de las puntuaciones medias de matemáticas de los niños de sexto grado de primaria, del CERCE y del TERCE. Del CERCE es la evaluación que se hizo en el 2006. Yo estaba en el inicio de la evaluación. Se viene la segunda evaluación, la primera no participó Paraguay, la segunda evaluación de la UNESCO, y evaluamos a una muestra de los estudiantes de tercero y sexto grado. Y no nos gustaron los resultados. Pero esos resultados, paradójica, y porque no nos gustaron los resultados y creímos que estábamos por debajo de lo que nosotros deseamos estar, preparamos una serie de programas de mejoramiento. Y después se cambió el gobierno y el programa de mejoramiento no se consiguió.
como el programa Escuela Viva. Y quiero mostrarles que 7 años después se evalúa y se les mejora. Aquí está, Paraguay, el promedio de niños 470 y niñas 469 en matemáticas en el año 2006, CERCE. El TERCE, Paraguay promedio 456, 454. En vez de subir, bajamos nosotros para poder levantar eso. Y si pongo solo un ejemplo, tenía muchas láminas, pero saqué todas las noches porque era breve el tiempo. Entonces, para mostrarles que la política en educación, amable auditorio, tiene que ser sostenida en el tiempo, porque la consecución de las metas educativas trasciende por lejos el horizonte temporal de un gobierno. Entonces necesitamos ministros sensatos que miren la agenda, estudien de dónde venimos, dónde estamos, y más allá de querer poner su impronta personal, que sí lo puede hacer, no desconocer las metas y las políticas que están en curso, porque una adhesión puede generar un gran problema. Yo creo que si se mantenía el programa Escuela Viva, Coca-Cuba, que hicimos, un programa en guaraní para las escuelas más pobres, con un proyecto extraordinario de lectoescritura, de cálculo, de desarrollo comunitario, este resultado en el 2013 tenía que ser diferente. El del 2018 no sé cómo va a ser. 2020 creo que se hizo el último examen, ese ya ni se publicó. ¿Por qué bajó? Entonces, escuchamos con frecuencia a muchos líderes decir el fracaso de la reforma educativa. Ese título es más político que técnico. La reforma educativa tuvo logros extraordinarios en términos de acceso a la educación, a la formación de un proceso diferente, una educación democrática. Los jóvenes que hicieron un año de calle son resultado de la escuela pública, de la reforma educativa. Y que por supuesto que hay que seguir luchando por la calidad, porque cuanto vos ampliás el acceso y metés a todo el mundo, naturalmente el tema de los resultados. Fíjense que nosotros hemos incorporado en la educación muchísimos maestros en los 90 para hacer frente a eso, y muchos no tenían calificación, se fueron formando. En el 2006 yo hice un estudio de investigación, y en ese entonces el 68% de los maestros de la primaria eran los primeros de sus familias que lograron traspasar la secundaria y estudiar magisterio en algún instituto de formación docente por ahí, privado y público. Los primeros de su familia, no hay antecedentes, sus padres, analfabetos, padres, capital cultural, capital simbólico, todo eso hay que analizar para ver toda esa expansión. Y por supuesto que el desafío del mejoramiento de la calidad está ligado a entender desde la escuela las capacidades y competencias que tenemos que garantizar para todos. Y ahí tenemos una enorme deuda. Aquí, por ejemplo, quiero mostrarles que ya entonces, según el estudio hecho en el CERCE, Paraguay puntuaba por encima de lo que su ingreso predeciría. Nosotros teníamos un resultado más alto de acuerdo a nuestra inversión en el 2006. Eso es importante no perder de vista. Pero mantenemos la utopía de que es posible pensar una nueva escuela, porque tuvimos la experiencia e hicimos esa experiencia. Esa es una foto de una escuela. ¿Cómo una escuela? ¿Con qué fundamento? Una escuela como una construcción social e histórica inserta en la comunidad, en primer lugar. Un empoderamiento social en la comunidad. Ese fue el enfoque de Escuela Viva de Coca-Cola. Aquí está nuestra coordinadora de Escuela Viva de Coca-Cola. Ella es la que coordinó ese proyecto. Y llevó adelante, y llegamos a 1000 escuelas. A las 1000 escuelas más pobres, a las 150 escuelas de alto riesgo educativo de las zonas periurbanas de mayor pobreza. Y no teníamos el dinero para hacer a más. Entonces gestionamos un segundo crédito para hacer al 100% de las escuelas más pobres,
Y nos fuimos a gestionar y ahí terminó nuestra gestión. Dejamos el recurso para que eso se lleve adelante. Y vinieron las autoridades y dijeron, no, este programa no. Vamos a hacer otra cosa. Pensamos construir un edificio moderno, con tratamiento de residuos, con mucha luz natural, que enseñe al Paraguay cómo se hace una solución edilicia, y se compró el edificio ese que ustedes ya conocen. O sea que no tuvimos suerte, tenemos una mala suerte, ¿no? ¿En qué se basa esta visión de esa escuela nueva? En la confianza, en la asociatividad, en las virtudes cívicas, en las redes solidarias, en el voluntariado. Capital social en acción. ¿Qué es el capital social? Y es un concepto clave para el desarrollo, cuya ausencia es la causa no económica de la pobreza. Capital social es asociatividad, confianza mutua, sentido de comunidad. Entonces nosotros le dábamos el recurso en la Escuela Viva y las escuelas decidían. Primero les capacitamos, les decimos qué quieren, ellos se forman, les formamos por separado a los alumnos, a los maestros, a los directivos, a los padres, luego se juntan y hacen un proyecto y vienen y le dicen al MEC, nosotros queremos esto, y no, el MEC les da la plata. Les damos la plata, 99,99% de rendición correcta hubo. Y se abarataron los costos de las construcciones, porque no es hacer construcciones, es hacer comunidad. No es poner ladrillo, es construir comunidad. Y ahora vienen los que saben y dicen, no, acá las construcciones no tiene que hacer el MEC, hay que darle todo al Ministerio de Obras Públicas y de Comunicación. Nosotros, no, es que se les da, hay que darle el recurso para que administre con los padres y para que eso enriquezca. Incluso eso tiene que hacerse con una merienda escolar, comprar productos frescos de la comunidad, traer a las madres y a los padres a preparar la comida. ¿Quién va a prepararle una mala comida a su hijo? Y se va a abaratar. Sin embargo, esto es un negociado. Yo denuncié con el tema del Fonacide, no se imaginan todos los despilfarros, los desvíos, por decirlo menos. Y nos falla el Estado en eso. ¿Ustedes se dan cuenta? Eso es política pública. Necesitamos actores más comprometidos, con una línea clara de probidad, de transparencia, de rendición de cuentas, de ética para la gestión de la política social. Porque eso es clave para que en la continuidad del tiempo pueda producir los cambios que se desean. Terminando. Necesitamos entender en la educación y en la política que tenemos que partir siempre de la persona que queremos formar. Nosotros hemos tenido claro incorporar el lenguaje y las matemáticas, las disciplinas deportivas como medio para el desarrollo personal, junto con la tecnología, el arte, la ciencia y la cultura de un modo inteligente. Y eso cuesta, hay que preparar a las escuelas, a los maestros, a los directivos, y exige más inversión. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando hicimos el Plan Paraguay 2020, dijimos que en el 2015 teníamos que llegar al 6% del PIB para que sea posible llegar al 2020 al 7% del PIB. Nos quedamos con el 4%. Faltó pacto político para entender que ese crecimiento del presupuesto tiene que ser sostenido. Mejores paraguayos, poner infraestructura y mantenimiento de instalaciones deportivas, canchas, pelotas, piletas de natación, pistas de atletismo, implementos. Las escuelas después de ella, ¿verdad? Y Católico de Yapo, la ya priorizaron. Europeas así, porque falta liderazgo a la hora de discutir las políticas y orientar los esfuerzos hacia una misma dirección. Laboratorio, computadoras, internet y sobre todo educadores estimulados y dignificados. Educación superior, universidad, 7 siglos. Voy a acelerar 5 minutos más. Sabemos todas las grandes transformaciones en la educación superior. No puedo dejar de hablar de la educación superior. Las instituciones de educación superior que nacieron en el medioevo han tenido transformaciones extraordinarias, de ser instituciones de preservación de la cultura a instituciones de creación de nuevos conocimientos. De creación de nuevo conocimiento desde una perspectiva económica, transferencia de conocimiento y un gran cambio desde los 80. Pero eso no llegó a nuestra educación superior. Todo el debate del cambio no llegó. Pero quiero que miren el crecimiento exponencial de la matrícula de la educación superior. Realmente la segunda mitad del siglo XX va a quedar porque la historia es un siglo de mayor expansión de la educación superior. En el Paraguay se hizo el mismo fenómeno. Y también en el tema de la equidad, la inscripción de las mujeres hoy alcanza 78. Por cada 100 varones universitarios, 78 son varones, son mujeres en el mundo. En el Paraguay, 84. Ganamos.
estamos mejor que la Argentina. Por cada 100 universitarios varones en el Paraguay, 84 son mujeres. Estamos avanzando en la educación superior. Fíjense dónde estamos. Tasa bruta de participación, uno de los países que tiene. Y este dato no es tan confiable porque es indirecto. Este dato es a partir de la encuesta de hogares, no de las estadísticas continuas, porque las universidades privadas niegan su dato de la educación, no se tiene un sistema confiable de estadísticas continuas. Pero sí tenemos aquí aproximadamente 25, o sea, somos uno de los 6 países con menos matrícula. Pero hay, y aquí podemos ver, en el Paraguay, de 8.200 alumnos que estaban en la educación superior en el 70, llegamos en el 2008 a 181.000, en el 2020 a la duplicación de esos 181.000. 360.000, pero no hay confiable estadística. Hoy la UNA tiene menos porcentaje de lo que tenía de toda la matrícula hace 10 años. Hoy la mayor cantidad de matrícula está en la universidad privada, las universidades nacionales, que son 8. La Universidad Nacional de Asunción, la más grande, y luego 7 universidades, tienen aproximadamente el 40% de la matrícula. Y el 60% están en las universidades privadas, que son muy importantes porque cooperan con la ampliación del acceso a la educación superior. Solamente que tenemos en términos de regulaciones algunos problemas, como por ejemplo el escándalo que tenemos hoy de la medicina sin hospital escuela, donde se venden títulos que es un escándalo que se hace en la medicina. Pero la educación siempre nos va a dar esperanza. Fíjense, una buena noticia. En la tasa de participación del quintil más pobre en la educación superior, alrededor del 2009, ya del último dato que encontramos de Paraguay, no progreso estadística. Fíjense que de toda la matrícula en el Paraguay en el 2009, 10,8% provino del quintil más pobre del Paraguay. Y ese es un dato de esperanza. Ahí hay una esperanza de ascenso social, porque la educación es la que realmente puede dar esa posibilidad. Y la universidad tiene siempre el desafío de estas competencias hoy: innovación, creación, comunicación, crítica. Es clave el tema de la crítica. Necesitamos avanzar en la formación del capital humano para la economía del conocimiento. Nos comparan permanentemente y salimos en los indicadores a veces muy bajos, porque realmente la economía del conocimiento, que es un concepto global basado en un conjunto de indicadores que son funcionamiento del régimen de incentivos, nivel de desarrollo de la educación y capital humano, capacidad de innovación y uso de las TIC. Nosotros siempre puntuamos muy bajo. Necesitamos ampliar el acceso a la educación superior, necesitamos poner un horizonte hasta dónde queremos llegar, cuánto vamos a poner la plata para eso. Y eso no está planificado, por demanda y con negociaciones políticas, y la una hace una manifestación, pero no hay un horizonte hacia dónde llegar. Allí estamos fallando como Estado. La Universidad Paraguaya, de manera más altiva, puede pronunciarse con toda independencia y plena responsabilidad sobre los problemas éticos, sociales y otros claves de la agenda de desarrollo del país, como una especie de poder intelectual que la sociedad necesita para que la ayuden a reflexionar, comprender y actuar. Ayer eso le reclamé a la universidad. Es el faro que ilumina la sociedad, tiene un espacio de libertad. Pero si tenemos miedo de hablar de los problemas porque tenemos miedo que nos corten el presupuesto, entonces ahí estamos. Por eso me gusta estar aquí, porque acá hay libertad de pensamiento, ¿verdad, doctora? Necesitamos pensar con libertad, necesitamos hablar. La universidad tiene que abordar los problemas de la violencia urbana, de la pobreza, del tráfico, de las inundaciones, de la negociación del anexo C, del problema de la hidrovía. ¿Dónde tiene que estar el poder intelectual de la sociedad para que aborde esos temas? ¿Dónde? ¿Dónde si no en la universidad? Y en la universidad pública, la más prestigiosa que tenemos, la que está rankeada en el mundo como una universidad, la que tiene su investigación, tiene su falencia y desarrollo desigual entre una facultad y otra, pero tiene avances de las que nos sentimos orgullosos como paraguayos con nuestra universidad. El año pasado el Premio Nacional de Ciencia ganó un trabajo en la Facultad de Química. ¿Se acuerdan ustedes? El Ñoatitlán,
Hicieron un estudio del poder diurético y antihipertensivo del Ñuaquiputá y demostraron científicamente que un remedio del yuyo de conocimiento ancestral tiene un fundamento científico. Entonces, fortalecer ese poder intelectual de la universidad en la sociedad. Para eso necesitamos que la educación superior tenga una política de Estado con el gobierno que se exprese claramente de un sistema de educación superior sólido, diferenciado, incluyente, bien financiado y eficiente. Ahí estamos fallando. No estamos teniendo consenso, hay demasiado interés entre medio. Hay una cantidad de... En este momento tenemos que tocar la ley de educación superior. Es imposible ese diseño institucional del CONE para que cumpla la misión que tiene. Es imposible ese diseño institucional de la ANEAE para que cumpla. Están todas traspasadas. No cumplen su misión. Ellos acreditan todo. Después nos enteramos que el presidente de la ANEAE se fue a dar una charla en una universidad recién acreditada y por la charla cobró no sé cuántos dólares. ¿Cómo que si el presidente se va a ir a dar una charla por la que va a cobrar? Muy de la ética. Están fundidas nuestras instituciones de conducción de la política de educación superior. Pero ese consenso no va a ser fácil. Necesitamos liderazgo y necesitamos realmente avanzar. En ese aspecto el Estado está fallando. Por eso tenemos muchos problemas. A mí realmente me inquieta porque esta es la agenda del desarrollo de los próximos 15 años. No hay posibilidad alguna. Se puso en debate siempre y la educación básica, por supuesto que el logro, el objetivo, la calidad. Por eso vamos a seguir luchando, porque eso está ligado a la condición de la gente. Pero la educación superior tenemos que ordenarla más. No estamos bien. Tenemos avances que nos enorgullecen, pero también tenemos desafíos y problemas que nos llenan de vergüenza, como la vergüenza que yo tengo cuando el ministro brasileño me dice: Blanca, ¿qué es esa universidad de la frontera que da nos inundan en Brasil con médicos que no saben nada, sin hospital escuela? Me llena de vergüenza realmente. Grandes desafíos, les aliento a seguir estudiando la política social. Necesitamos gente que entienda, porque la gente que tiene una mira muy estrecha y no tiene esa utopía en el corazón, y encima a veces para colmo no tiene los pies en la tierra, entonces ¿cómo va a construir políticas de Estado? Y cuando le toca un puesto de decisión, allí tiene que poner esa expertise. Ese es otro problema. Asumen un cargo y no tienen la más mínima información de lo que es un diseño de política social, de cómo se organiza. Necesitamos fortalecer esto para que las políticas sociales cumplan sus fines. Mucho por hacer, pero tenemos la obligación de tener optimismo y esperanza en nuestra patria. Yo con la fe en la juventud y en las personas como ustedes, que en un sábado, en vez de estar recreándose en un parque, están aquí